Las campañas se cierran. Se acerca el día de las votaciones. Vale la pena preguntarse cuál es el estado que guardan las diferentes fuerzas políticas que compiten, pero también cuáles son los posibles escenarios que se podrían hacer presentes durante el 1 de julio. José Antonio Meade, el candidato del partido en el poder, se ubica en el penúltimo lugar de las preferencias electorales. Ser candidato sin militancia priista le trajo entre el electorado un saldo mayormente negativo que positivo. Nunca obtuvo pleno apoyo de los sectores del partido que lo postuló. Las disputas internas hicieron que su campaña fuera solitaria. Además, nunca asumió un deslinde tajante respecto al presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, y su propio perfil personal no fue el adecuado como para entusiasmar a los votantes. Con estos puntos en contra, ni el uso de las instituciones de gobierno, ni sus ataques a Ricardo Anaya y a López Obrador le permitieron superar su permanente tercer lugar en las preferencias. Ricardo Anaya llega a la recta final de la campaña en segundo lugar de las preferencias electorales. Eso sí, muy alejado del primer lugar. En las últimas semanas, en lugar de subir puntos, los ha perdido. Esto se explica por varias razones. La disputa interna que se desarrolla entre los diferentes partidos que integran su coalición, PRD, Movimiento Ciudadano y PAN, los posicionamientos oscilantes y contradictorios de Anaya, que corresponden a los mismos tumbos y trastabilleos que vienen dando sus asesores Jorge Castañeda y Diego Fernández de Ceballos. Uno pidiendo encarcelamiento para el presidente, el otro mendigándole un acuerdo. La retórica del candidato Anaya no le ha generado más simpatizantes, más bien se los ha quitado, sobre todo a partir de sus exabruptos en el último debate. Ha transitado en su campaña sometido a ataques del gobierno peñanietista y de los propios militantes panistas, lo que lo ha debilitado sensiblemente, y sus medidas desesperadas como las tarjetas de 1,500 pesos para toda la vida le han hecho quedar en evidencia ante el electorado como alguien dispuesto a usar todos los medios con tal de conseguir su objetivo de ser el próximo presidente de México. Ahora queda en evidencia que la maniobra de formar un frente y después una coalición ha sido un estrepitoso fracaso. Las consecuencias ya las están pagando, sobre todo el PRD y el PAN, con divisiones internas y desbandada de militantes. Muchos de ellos votarán por Andrés Manuel López Obrador y algunos otros por José Antonio Meade, no por Ricardo Anaya. López Obrador, por su parte, llega fuertemente posicionado en las preferencias del electorado. Durante los periodos de pre-campaña, campaña y cierre, no solo no ha perdido el primer lugar, sino que ha repuntado de tal manera que llega a estos días finales de actividad electoral por encima del 50% de intención del voto. Ha sabido resistir las estrategias de guerra sucia en spot, panfletos, noticiarios y llamadas telefónicas del PRI, de grupos empresariales y de sectores ultraconservadores que gravitan en los recovecos de la vida pública de este país. López Obrador también ha sobrevivido a los señalamientos que sus contrincantes le han hecho en los debates. En proporción directa a los ataques recibidos, la inmensa mayoría de sus mítines o asambleas informativas generan gran expectativa y movilizaciones de masas, porque ha sabido aproximarse política y afectivamente a los electores. Algo que ha distinguido a AMLO en esta campaña ha sido que es él, y solamente él, quien ha establecido la agenda de discusión pública, por ejemplo, como en casos del aeropuerto, la amnistía o la reforma educativa. Por su parte, el Bronco llega ocupando el último lugar de las preferencias.
Su estancia como candidato siempre fue acompañada por la sospecha de que ha estado contendiendo no por méritos propios, sino por una decisión gubernamental. Si a través de su candidatura se pretendía dispersar las preferencias electorales y el voto, nada de esto logró Jaime Rodríguez. Pasará a la historia de los candidatos independientes como el personaje bromista y dicharachero, el de las expresiones contundentes y bárbaras. Pero solo eso. Su campaña se dirigió a los sectores más atrasados del electorado de este país. Son varias las cosas que se espera ocurran el 1 de julio. Que el PRI despliegue todo su aparato, que sus dirigentes llaman a estructura partidaria para coaccionar el voto a favor de sus candidatos. Que sobre todo, y ya desde ahora, el PRI, los gobiernos federal y los gobiernos estatales estén utilizando el dinero para intentar comprar el voto de los electores y las firmas de los representantes y funcionarios de casilla que les permitan alterar las actas con resultados a su favor, claro. También están haciendo uso de las amenazas para vulnerar las voluntades de los candidatos opositores, de sus representantes y de sus simpatizantes. Los priistas saben muy bien que ya tienen perdida la elección presidencial. Fracasó su intento de colocar en las encuestas a José Antonio Meade como segundo lugar en las preferencias, para así tener un campo más favorable y operar un fraude electoral. ¿Cómo podría ganar la elección aún con fraude un candidato que está bajo casi 30 puntos del puntero al que pretende derrotar? Bajo estas condiciones, sus operadores de fraude dirigirán su acción a lo local, a las entidades y municipios. Es ahí donde pretenden cerrar filas para ganar gobernaturas, presidencias municipales, diputados locales y, si es posible, diputados federales y senadores. Desde la localía se pretenderá restar votos a López Obrador, pero sobre todo, a través de triunfos electorales locales, cuidar y mantener sus privilegios económicos, materiales y de control político caciquil. El PRI está completamente desprestigiado y ellos lo saben. Sus filas se encuentran divididas y conocen que muchos de sus militantes, simpatizantes y hasta priistas renombrados votarán por López Obrador. Y unos más hasta se han pasado a filas de Morena. Pero el dinosaurio no está muerto. Su derrota la cobrarán cara. El PRI va por el voto duro de aquellos que por conveniencia personal o por tradición siempre han votado por este partido. También van por el voto comprado y por el voto de los indecisos. El PRI tratará de que López Obrador no tenga mayoría en el Congreso, para así bloquear sus iniciativas, generar un clima de ingobernabilidad y plantear negociaciones que les regresen sus beneficios. Todo aquel que, como Enrique Krause, llame a votar de manera diferenciada, está colaborando con el gobierno priista, asustando al electorado con el demonio del autoritarismo de un presidente con poderes absolutos. El reto para López Obrador y su coalición Juntos Haremos Historia es materializar en votos todas las expresiones masivas de apoyo que ha recibido. Las preferencias electorales que ha acumulado en las encuestas deben convertirse en sufragios. Además, millones de esperanzas depositadas en esta propuesta por ciudadanos de todas las clases sociales en el país y en el extranjero deberán convertirse en una papeleta emitida a favor de López Obrador y Morena, si es que quieren construir una mayoría que facilite la gobernabilidad. Pero también se necesitará que en las casillas haya vigilantes del voto y que los ciudadanos acudan a votar masivamente, pues entre más participación se logre, más complicado es que las mañas del PRI incidan en los resultados electorales. Solo quedan unos cuantos días, ya no habrá tiempo para discursos de candidatos, será el tiempo de los ciudadanos. Hay varios escenarios que pueden visualizarse.
1. El triunfo legítimo, legal y reconocido de López Obrador. 2. Un sorpresivo triunfo de Ricardo Anaya. Y 3. Un fraude priista con el aval de las instituciones electorales. ¿Cuál será el escenario que prevalezca? ¿Quién será el nuevo presidente de México? Son preguntas que encontrarán respuesta en unos cuantos días. Pero lo más importante, usted, ¿qué piensa?